No hay una fórmula mágica para hacer crecer un canal de YouTube. Y por más de que haya cientos de gurús por ahí diciendo que hagas esto, que no hagas esto, que pagues esta herramienta, que pagues este curso, la verdad es que lo único que debes hacer es un buen contenido y que sea entretenido tanto para ti para hacerlo como para tu audiencia. Es por eso que en los últimos 6 meses he creado ya 100 videos en YouTube, que parece un número pequeño, pero la verdad es un montón de contenido que ni yo lo puedo creer. Y en este video te quiero contar 10 lecciones muy importantes que he aprendido en este tiempo haciendo contenido en esta plataforma y por supuesto también en otras redes sociales. Es lo que a mí me ha funcionado y tal vez a ti también te funcione si estás empezando en este mundo. Pero tranquilo, no te voy a vender un curso, una plantilla, ni te voy a decir que te suscribas a nada, simplemente te voy a compartir mi experiencia que tal vez te pueda ser muy útil para empezar a crear contenido en YouTube. Los primeros dos puntos están un poco relacionados y van un poco de la mano, porque es cómo empezar en YouTube. Y la verdad es que lo primero que tienes que hacer es salir a grabar contenido, hacerlo en tu casa o por lo menos tener una vaga idea de qué es lo que quieres hacer, grabar, editar lo más sencillo que puedas o a tus posibilidades y publicarlo. Y aquí es donde va a venir el segundo punto y es para qué quieres crear contenido en YouTube o en general en redes sociales. ¿Lo quieres hacer para volverte famoso, volverte un influencer, volverte millonario, dejar de trabajar y simplemente dedicarte al tema de las redes sociales? ¿O lo haces y lo vas a hacer por gusto porque quieres empezar a mejorar en tus habilidades de creación, quieres compartir tus actividades, tu vida y demás cuestiones que tal vez en YouTube tienes un formato mucho más largo que en otras plataformas y te da la posibilidad de hacerlo? Tienes que también tener muy claro eso. ¿Y por qué digo que debes tener muy claro eso? Simple, porque no necesariamente van a ser cosas compatibles. Hay temáticas, hay videos, hay nichos en específico que te van a funcionar para hacer viralidad, para crear contenido atractivo, que es la que la gente normalmente busca en YouTube y que seguramente tú también has hecho. Pero hay otras cosas que puede que tengas un hobby demasiado específico, demasiado apuntando a un público como tal, que puede que no tenga todas esas visualizaciones, pero a ti te haga feliz grabar ese proceso y puede que eventualmente genere tráfico hacia tu canal y vayas a tener miles de views, pero por lo menos en un principio va a ser mucho más difícil y eso puede traer un problema que enfrentan los youtubers y en general todos los creadores de contenido, que es la frustración. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Y aquí vamos con otro punto clave que muchas veces no tenemos en cuenta y que realmente nos afecta a todos. Y es que empezamos a buscar videos de YouTube o de youtubers que son del nicho en el que queremos estar y empezamos a ver que tienen miles de views, millones de views, que hacen un contenido muy estéticamente bello, ediciones planificadas y todo ese tipo de cosas y creemos que no vamos a poder lograrlas nunca. Y puede que suene feo, pero es probable que tengan razón. Pero si es un youtuber muy grande, normalmente ellos tienen un propio equipo de editores de video, diseñadores y un equipo de trabajo que les ayuda a eso. Entonces, salvo que seas un editor profesional y que quieras abrir un canal de esto, va a ser muy complicado. Entonces, simplemente empieza a hacerlo, tómalos como referentes y di, sí, yo quiero ser algún día como ellos, pero no te limites a que tienes que ser ellos precisamente. Para ejemplificar esto, creo que el nombre de Casey Neistat es un referente para mucha gente que hace vlogs y a mí me parece un genio absoluto, pero tengo que saber que tiene muchísima experiencia, tiene muchísima preparación académica y cosas que yo no tengo. Entonces no voy a poder hacer un video como Casey Neistat. Hay otros youtubers que también yo miro y admiro bastante, que me gusta el trabajo que hacen y me inspiro mucho en ellos, pero no voy a hacer el mismo video como si lo hicieran ellos, porque no tiene sentido, porque no soy ellos. No tengo sus 5, 10, 8 años en YouTube de experiencia, ni toda su experiencia profesional y vivencias, ni tengo la capacidad de tener un editor o un equipo dedicado para esto. Y sé que cuando uno mira eso se da cuenta también de que tiene muchas limitaciones técnicas, obviamente cuando uno va a empezar. Pero vuelvo al mismo ejemplo, no puedo comparar mi capacidad, no solo económica, social, mi contexto,
con el de alguien que se dedica plenamente a la producción audiovisual o se dedica netamente a YouTube y es un creador de contenido ya consagrado. ¿Y por qué lo digo? Porque otro de los bloqueos mentales que normalmente pasan es que no tengo la cámara más nueva, la mejor cámara de acción, el mejor filtro, el mejor programa de edición, no tengo el mejor trípode, el mejor micrófono y demás cuestiones. Pero realmente si miro lo que empecé a hacer en este canal hace un tiempo, porque este canal en realidad empezó un poquito después de la pandemia, como en 2021, hice algunos videos en mi casa y grababa con un celular que no tenía la mejor cámara. Y el micrófono realmente era el micrófono interno del celular. A veces hacía algunas cosas con otro micrófono externo que tenía, pero era bastante complicado y la verdad la calidad era desastrosa. No era muy buena, no tenía el mejor audio, no tenía la mejor edición, pero aún así esos videos por el contenido que tuvieron, en especial uno hablando sobre un iPad, le fue supremamente bien y ayudó a que despegara en ese momento el canal. Entonces no te limites por esos aspectos técnicos y con el tiempo vas a ir mejorándolo y aprovecha lo que tengas a la mano. Y en el tema de los equipos, también todo depende mucho del gusto y el uso que le vaya a dar la gente a cada uno. Por ejemplo, todo este video lo estoy grabando en esta DJI Action 4, que es una cámara de acción. Y si te pones a buscar en YouTube, muchos youtubers detestan usar las cámaras de acción para bloguear, que por el efecto GoPro, el motion blur, que el enfoque y demás cuestiones. Y mira, a mí sinceramente sí da una estética mucho mejor. Está pasando un avión. Y ahora, por estética puede que tengan un poco de razón que el motion blur, el efecto bokeh, el desenfoque trasero y demás cuestiones, puede que haga los videos un poco más atractivos visualmente. Pero sinceramente, a mí no me molesta, a mí me parece práctico esto porque es pequeño, digamos que es mucho menos notorio, si lo quiero llamar de alguna forma, y puede salir con un poquito más de confianza a la calle a hacer este tipo de videos. Además que pesa muchísimo menos que lo que pesaría una cámara con micrófono, con lentes y demás cuestiones, y además cosas que no tengo necesariamente. De hecho, hace un tiempo hice un video con las cosas con las que yo trabajo en este canal, que te lo voy a dejar por acá arriba por si lo quieres ver, también para que te hagas una idea que sin gastar tanto presupuesto se pueden hacer cosas en un canal de YouTube y se puede empezar a crecer poco a poco. Ya cuando uno da ese primer paso de que se quita esas barreras mentales y esos limitantes autoimpuestos como los temas de equipo, de será que me van a juzgar y demás, y uno publica su primer video, se da cuenta de que no pasa nada. Y literalmente no pasa nada porque es muy probable que muy poca gente lo vaya a ver. Es muy probable que lo vea tu familia, tus amigos, tu pareja y no mucho más, sinceramente. Puede que tengas mucha suerte o hagas un trabajo estupendo y tenga mucho más alcance, pero en la mayoría de casos eso no pasa y no lo va a ver nadie. Pero vas a seguir insistiendo y eso está muy bien. Y con ese primer video vas a aprender algo que por lo menos si ese video no lo vio sino 50 personas, 100 personas, igual sigue siendo una cantidad importante de gente, pero vas a aprender cosas que vas a poder mejorar en el futuro. Puede ser cómo grabar una cosa, cómo mejorar el audio, cómo editar. Alguna pequeña cosa vas a ir aprendiendo con cada video y vas a ir mejorando en lo siguiente. Pierde el miedo. Al final a todos nos ha pasado en la vida que empezamos y no nos vio nadie. Si no, solamente mira cuánto tiempo le tomó a grandes creadores como MrBeast ser lo que hoy es MrBeast, o a Luisito cuántos videos tuvo que hacer para volverse el Luisito que conocemos hoy en día. Y ahora sí toca hablar de una de esas cosas que es complicada y que es uno de esos puntos a lo que mucha gente le tiene miedo, que es la edición de video. Y no te voy a mentir, no es una de las cosas más sencillas del mundo, sobre todo si no estudiaste una carrera audiovisual o tienes unos conocimientos de esto como tal. Pero te quiero decir que hay muchas formas de aprender y YouTube realmente es una muy buena para eso. Yo aprendí la mayoría de cosas que sé de edición, que no son tantas. No soy editor de video profesional, pero creo que he mejorado mucho simplemente con prueba y error y dos, viendo muchos tutoriales. Y aquí viene otro punto que lo bloquea a uno bastante y es, bueno, pero yo veo unas ediciones súper profesionales de otros creadores, yo no puedo hacer eso.
Y no importa, cortando, uniendo pedazos, es una edición más que suficiente y vas a poder lograr lo que requieres para tus videos, por lo menos en un principio. No todos sabemos editar tanto y hay muchas herramientas gratuitas como por ejemplo DaVinci Resolve, la versión gratuita que es la que uso, funciona suficientemente bien. CapCut yo sé que se ha vuelto casi todo pago, pero hay otras aplicaciones, en especial para teléfonos móviles y que puedes utilizar en el computador simplemente con un emulador de Android para que aprendas a editar y vayas experimentando. Y es que no solamente es la edición, sino que hay una cosa que todos los gurús van diciendo mucho y que repiten bastante y que, si soy sincero, es una de esas cosas que todavía me ha costado mucho mejorar, y es el tema de los thumbnails, de los títulos y de las intros de los videos. Después de 100 videos, creo que aún no he aprendido a hacer bien las intros. Hay unas que salen mejor que otras y sí siento que he progresado, pero todavía no estoy en el punto en el que quisiera estar, por lo menos con respecto al tema de las intros. En cuanto a los thumbnails, me ha costado mucho más porque la edición de imagen es un poco más complicada y la verdad es un poco confusa los feedback, o bueno, lo que me han dicho las métricas en estos meses haciendo videos, porque a veces thumbnails que yo realmente creo que no se ven ni siquiera visualmente atractivos, no sé si sea el contenido del video o que funcionan muy bien y trato de replicarlos en otros y tal vez por eso pienso que es el contenido del video y no el thumbnail como tal. Entonces es complicado, pero uno va empezando a progresar y a ver pequeñas cositas que se parecen entre los que les va bien y los que no les va tan bien, y vas experimentando y vas tratando de mejorar ese rubro. Afortunadamente YouTube da la opción de poner tres thumbnails distintos y ver cuál es el que en teoría mejor funciona. La herramienta puede que sea útil, pero sinceramente normalmente quedan como 51% contra 49%, entonces como que no me dice mucho, me guío un poco por el instinto, pero supongo que con el tiempo también seguirá uno mejorando en esa parte. Mira esos videos de creadores, ojalá entre más conocidos puede que te ayude un poco más a darte una visualización, pero también los de los pequeños creadores que han tenido buenos números. Con eso te puedes dar una idea de qué tipo de descripción usaron y cómo es la intro que están haciendo. Puedes tomar la inspiración. Inspiración no es copiar, simplemente guíate por algún formato, algún tipo de palabras, algún orden de lo que dicen para empezar a experimentar con las tuyas. Y aprovecho para hablar de otro tema que puede que sea un poco más aburrido, que mencionan mucho todos esos gurús que te dicen cómo mejorar en YouTube, que es el tema de la estrategia. Y sí, desde que empecé a tomarme esto un poquito más en serio y a meterle mucho más al canal de YouTube, la estrategia es una palabra muy amplia, pero que uno va encontrando lo que mejor le funciona a uno. Entonces, en mi caso, para organizar un poco mis ideas, utilizo dos cosas. Una libreta, un cuaderno para escribir con bolígrafo todas las cosas que se me van ocurriendo, más o menos ir haciendo apuntes de cosas que me parecen interesantes, de referentes que debería tener en cuenta, o simplemente si tengo una idea suelta, bien sea para un video largo o un video corto, la anoto ahí para que no se me olvide y después más adelante poderla trabajar. Yo utilizo una aplicación que se llama ClickUp, que es como un organizador profesional y que utilizan, sé que muchas agencias en especial de marketing y de creación de contenidos, pero también hay otras herramientas como Notion y hay cientos de ellas que puedes encontrar en YouTube. Yo antes usaba Notion también, pero encontré que ClickUp me funciona un poco mejor porque me deja dar unas vistas de calendario y como de paneles similares a Trello, pero tiene otras funciones que Trello, por ejemplo, no tiene y que para mí y para mi orden mental funcionaban bastante bien. Además que se parecía mucho a un aplicativo que se llamaba Monday que utilizaba en un sitio donde trabajaba antes. Entonces, no sé, creo que por similitudes me parecía muy cotidiano y lo pude usar muy fácil. Obviamente muchas de estas aplicaciones son pagas, yo utilizo la versión gratuita de ClickUp porque solamente la utilizo yo, no excedo los límites de almacenamiento ni de cosas que hay ahí, entonces no hay ningún problema y me sirve de verdad para manejar mi orden mental. Y ya teniendo ese orden es mucho más fácil establecer la verdadera estrategia. Y sé que muchas de las personas que dan consejos sobre cómo crecer en YouTube hablan de la constancia. Y sí, la constancia ayuda bastante, pero no lo es todo. Puede ser que tengas uno o dos videos
y que esos videos la rompan y ya esos videos sean más que suficientes para alcanzar algunas metas como por ejemplo la monetización, que ya voy a ir en un momento para allá, pero también te va a permitir esa constancia crear una biblioteca de contenido. Y eso porque es importante, porque puede que ese primer video que hablamos hace un rato, que le fue horrible, que no tiene la mejor calidad, que no está muy bien editado y demás cuestiones, ese video puede que ahora no haya hecho nada, pero puede que en 6 meses, en 3 meses, en un año, ese video te vaya a dar vistas. Y me ha pasado que hay videos que tardan muchísimo tiempo en despegar, incluso cuando retomé este canal, porque así yo lo dejé abandonado como 2 años por distintas cuestiones y lo retomé hace como 6 meses. Ya había perdido incluso la monetización que tenía activada y me tocó volverlo a hacer como si fuera desde cero. Uno de esos primeros videos que hice duró como en 200 views como 4 meses y no pasaba de ahí. Pero en los últimos 2 meses o en el último mes y medio más o menos, ese video ha repuntado y ha crecido muchísimo. O sea, en mes y medio creció lo que no creció en 4. Por eso es que es importante tener ese repositorio. Y entre más videos tengas en tu biblioteca, va a ser mucho más fácil también guiar a las personas para que se queden en tu canal y tengan mucho material de consultas o de cosas que vas hablando y que después en un futuro te vas refiriendo. Como por ejemplo cuando te he hablado en este video de los primeros videos que hice por allá en 2021. Y otra de las preguntas que probablemente te estás haciendo es, bueno, ¿y entonces cuántos videos deberías subir? Bien sea videos largos o videos cortos como shorts a tu canal, o si debes subir shorts y qué priorizar. Y yo la verdad te diría que va a depender un poco del tiempo que tengas, del nicho que tengas y cómo quieras manejar tu canal. Eso va dependiendo de cada quien. En mi caso los shorts han sido bastante útiles para dar un poco de alcance y que digamos que obtienen views un poco más fácil que los videos largos. Pero no necesariamente esos views se van a convertir en seguidores de tus videos largos y no siempre ven videos cortos y videos largos. Hay muchas cuestiones y variables ahí. Lo que a mí ha funcionado es que trato de sacar un video semanal que me lo puse como una meta mental, más que porque sirva de estrategia para crecer en YouTube. Hay gente que publica todos los días un video, hay gente que publica una vez al mes, 3 veces a la semana, va a depender mucho. Yo lo hago una vez a la semana para obligarme, y por lo menos fue la forma de obligarme a, tengo que hacer un video a la semana al menos largo. Y eso me empezó a ayudar. Y ya cuando empecé a cogerle un poco el ritmo, dije, bueno, igual estoy haciendo videos cortos para otras plataformas como TikTok o Instagram. Por si acaso también me puedes seguir por allá. Acá abajo te voy a dejar también los enlaces a mis otras redes. Entonces voy a empezar a repostearlos en YouTube, pero no sé cuándo hacerlo. Simplemente lo voy a hacer el resto de días que no publico el video largo. Y por temas como de organizarme, decidí empezar a hacerlo, creo que son lunes, miércoles y viernes, o sea, cada 2 días, publicar un short. Y con eso ya todos los videos cortos que voy haciendo para otras plataformas, acá las programo y las organizo. No hay una fórmula mágica, esto vas a tener que descubrirlo por ti solo, porque no tengo una respuesta, ni nadie te va a poder dar una respuesta con esto. Y en cuanto a los horarios, la verdad es que al fin de cuentas da un poco lo mismo, porque lo que te decía anteriormente, puede que hoy el video le vaya muy mal y dentro de 3 meses despega. Y ahora sí vamos a hablar de lo que yo sé que a muchos es como su prioridad y es el tema de la monetización. Y es que la monetización en YouTube pues obviamente son los 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en un año, o si no 10 millones de vistas de shorts en 90 días. Sinceramente apúntenle a las 4000 horas de visualización de videos largos, porque 10 millones de vistas en shorts es una locura demencial, y más en un periodo de 90 días. Si fuera todavía en un año, lo veo un poco más factible, pero sinceramente es más fácil las 4000 horas en videos normales. Y la monetización no solamente es como que cumples esos requisitos y mágicamente se activa y te vas a volver millonario siendo youtuber, porque no pasa así. Lo primero es que debes tener una cuenta de AdSense vinculada a tu canal de YouTube. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente vas a Google, a tu cuenta de Gmail, ahí en las opciones de arriba te da la opción del AdSense y creas la cuenta y toda la cuestión. Con tu cuenta de Google, la misma que con la que manejas el canal, vas a ingresar y vas a empezar la configuración.
Pero ahí viene uno de los primeros inconvenientes que he descubierto y que, si bien yo lo hice hace algún tiempo, hay gente que le ha pasado lo mismo. Y es que Google, para hacer como esa activación del Google AdSense, te pide que tengas un PIN. Y ese PIN uno diría que se lo mandan pues al correo directamente cuando voy a hacer esa vinculación, o simplemente se lo mandan uno por mensaje de texto o por alguna cuestión así. Pues no, Google manda un papelito físico desde Estados Unidos, desde sus oficinas en California, a tu casa. O bueno, en teoría lo hace porque muchas veces no llega, de hecho la gran mayoría de las veces no llega, y te toca volver a hacer otra solicitud y eso tarda muchos meses en que ocurra. Entonces, si puedes empezar a hacer esa vinculación de AdSense desde el principio, antes de siquiera tener una sola hora de visualización, y puedes empezar a hacer esa vinculación, vas a ahorrarte muchos dolores de cabeza y vas a perder menos dinero que cuando ya actives la monetización. Y si todo funciona maravillosamente bien y puedes recibir el PIN y activas esta cuestión del AdSense, hay otro pequeño detalle que no te cuentan normalmente, y es que desde no sé hace cuántos años fue, como 2 años, Google empezó a tener problemas con el IRS, o sea, la Hacienda de Estados Unidos, por el tema de esos recursos que paga a los creadores en YouTube. Entonces, lo que hizo Google fue decirle a todos los creadores de contenido en YouTube que tenían que llenar una declaración fiscal en Estados Unidos, que lo que hace es que hace como una especie de retención de un porcentaje del dinero que ganas en YouTube para los temas de Hacienda en Estados Unidos, y eso es un tema súper complejo y enredado. Abajo en la descripción también te voy a dejar el enlace para que leas más acerca de ese tema. Pero para hacerlo sencillo, básicamente es que dependiendo del país en el que estés y con los acuerdos que tenga tu país con Estados Unidos, acuerdos comerciales y demás, van a descontarte más o menos porcentaje, lo mismo si eres residente en Estados Unidos o no, y hay otros pormenores ahí. En mi caso, por lo menos desde Colombia, yo lo tengo activado cuando inicialmente moneticé el canal, a pesar de que se cayó la monetización porque pues dejé de subir contenido durante mucho tiempo. La declaración me tocó actualizarla, si no estoy mal, el año pasado. Tenía creo que hasta el 31 de diciembre para actualizar esa declaración, y entiendo que hay que hacerlo cada año, pero Google o pues YouTube te manda un recordatorio de eso, entonces no te tienes que preocupar. Pero sí es importante que llenes esa información fiscal, eso se hace todo digital, y hay que esperar un poco como que esté como todo check de ese lado, y ya ahí quedaría, y pues simplemente es una renovación anual, básicamente si tus datos de residencia, teléfono y demás cuestiones o situaciones de que te has mudado de país o demás cosas han cambiado. De resto no tienes mayores problemas. Y si bien en este canal no he bajado dinero directamente a YouTube porque recién volví a activar la monetización, en otro canal sí lo hicimos y creo que no descontó tanto dinero, o sea, fue como, ponle como el envío común y corriente que haría cualquier persona que recibe plata. Entonces no fue tan grave como uno que creería que podría pasar. Por cierto, si recuerdas te dije que la monetización de mi canal se había acabado hace un tiempo que dejé de subir. Pues bueno, esa plata quedó igual, lo que había ganado, los dólares que había ganado quedaron en ese AdSense guardados desde hace creo que 2 años, hasta ahorita que las volví a activar, y entonces el contador no empezó en cero, sino con lo que ya tenía, que había producido los anuncios en ese momento. Entonces simplemente retomé desde ahí, entonces esa plata por lo menos no se perdió, como para que lo tengas en cuenta si quieres reactivar la monetización de un canal. Y si crees que te vas a volver millonario con solamente la monetización de YouTube, créeme que no va a ser tan sencillo. Requerirías muchos millones de vistas para que sea así. El CPM básicamente es cuánto te paga YouTube por cada 1000 visualizaciones de tus videos largos. En mi canal, las últimas veces que he visto, estaba como en $3.60 más o menos de promedio, pero eso va a variar dependiendo, uno, de tu nicho, dos, de los temas de oferta y demanda de las publicidades, de cuántas marcas estén pautando, y otros temas, digamos, que son ajenos necesariamente a ti, pero pues para que lo tengas en cuenta. Entonces, por cada 1000 visualizaciones gano $3.50. ¿Cuántas visualizaciones requiero para por lo menos subsistir y vivir 100% de YouTube? Y aquí es donde viene el otro tema, que es cómo conseguir tratos con marcas.
Y la verdad es que ese apenas lo estoy descubriendo porque sinceramente no es fácil. He mandado no sé cuántos correos, no sé cuántos DMs por Instagram, por TikTok, por correo, por todos lados he escrito a muchas marcas con las que me gustaría trabajar o que me gustaría por lo menos, si bien no sea que me den dinero propiamente, en mi caso es como que podamos hacer un trato de canje de yo voy a hacer un video de tu marca porque tienes un producto que a mí me interesa hacer un review. Entonces, en mi caso, si tú eres una tienda X de cámaras de acción o de audiovisual o lo que sea, yo lo que quiero es que me prestes una cámara, me la des por 1 o 2 semanas, qué sé yo, y yo voy a hacer un video en mi canal y cuando diga dónde se va a conseguir, pues puedo poner el link de tu tienda para que vayas y puedas tener más clientes o podemos hacer otros acuerdos y eso se negocia mucho con las marcas. Cuando estás empezando es complicado obtener esos tratos de marcas, pero en este poco tiempo he tenido la suerte de que 2 marcas me han contactado sin yo necesariamente buscarlas. Entonces, a veces han llegado así de la nada, pero lo importante es no rendirse y sé que a veces va a ser muy complicado porque muchas marcas que ni siquiera manejan las propias marcas sus redes, sino que lo hacen a través de un tercero como una agencia de publicidad, miran mucho la cantidad de seguidores y ese es como su bloqueo mental que si no tienes 10.000 seguidores para arriba no eres nadie. Entonces hay que tener un poco de paciencia con las marcas, pero mira que en mi caso en 6 meses que me hayan contactado 2 marcas es un buen promedio para mí, por lo menos siendo un creador pequeño, así me hayan ignorado 10 millones de marcas en correos y DM. Si eres una marca de productos de tecnología, cámaras y demás cuestiones, y te interesaría trabajar conmigo porque viste este video, te parece chévere mi contenido, abajo también en la descripción de este video está el correo de contacto o me puedes escribir por Instagram o TikTok. Creo que este video se ha extendido más de lo que yo pensaba, pero he contado más o menos cómo ha sido mi experiencia y como esos puntos claves a tener en cuenta si estás empezando en el mundo de YouTube como un creador pequeño como yo. Este es un formato muy distinto a lo que normalmente hago acá en este canal, que normalmente es en el estudio haciendo reviews, pero también es divertido. Lo malo es que, como puedes ver ahí, está a punto de llover y no quiero mojarme porque ni siquiera traje algo para abrigarme. Entonces, si te gustó este video y algún consejo o algún tip adicional que tú tengas desde tu experiencia y quieras compartirlo, déjalo en los comentarios y así podemos enriquecer la conversación entre todos. Lo mismo, si te gustó este formato y quieres que haga más videos por este estilo hablando de esta clase de temas, también ya sabes qué hacer y nos vemos en el próximo video.